Vamos a ver este trabajo para la materia de ecuaciones diferenciales de la CUN, en el que tratamos de tener una aproximación del el crecimiento de la población en la ciudad de Santa Fe de Bogotá de acuerdo a Thomas Malthus. Para empezar, entonces, tenemos una serie de datos interesantes obtenidos del DANE, de esa población bogotana entre 1995 y el 2016. Pero vamos a ver entonces una presentación de cómo es que Malthus consideraba que crecía la población. Eso lo llamamos la matemática de esta población, donde hay dos elementos muy importantes. Primero, la fórmula de Malthus, ¿no? Que habla de esa población en el tiempo es igual a esa tasa de crecimiento con la población en otro tiempo. Es decir, ese crecimiento de la población se puede establecer bajo un modelo donde esa tasa de crecimiento C, que es esa diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, es proporcional al tamaño de la población. Y miremos entonces de qué se trata la tasa de crecimiento. Según Malthus, el crecimiento se da ya que la población humana se duplica cada 25 años, para lo cual entonces tenemos esta formulación de esa población en el tiempo futuro es igual a la población en el tiempo inicial por 2 elevado a la diferencia de los tiempos sobre estos 25 años. De esta tasa de crecimiento, que ya vimos la fórmula, tenemos que P de T sub 1 es la población inicial, P de T sub 2 es la población después de un tiempo, esa diferencia entre tiempo 2 y el tiempo 1, y T sub T son 25 años. Ese es el tiempo que se necesita para que la población se duplique. De esta misma tasa de crecimiento, entonces sacamos que derivada de la fórmula del crecimiento exponencial, que es 2 en este caso, podemos expresarla de la siguiente manera. 2 es igual al número de Euler elevado a la tasa de crecimiento por esa diferencia del tiempo. Si tomamos el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, nos da esta formulación de que el logaritmo natural de 2 es igual a c, que es la tasa de crecimiento, por la diferencia del tiempo. Y esto, en esencia, nos devuelve que esa tasa de crecimiento es aproximadamente del 0.0277. Miremos entonces los números del DANE antes de entrar en los cálculos de esa estimación poblacional. Los números del DANE son claros porque se basan en un censo poblacional que arranca en 1985 con una población aproximada de 4.320.000 habitantes. Y esta población se va creciendo hasta lograr una cifra en el 2016 de 8.700.000 habitantes, ¿no? Fíjense que esto nos traza una línea mmm, que crece de manera constante, al estilo de Malthus. Pero vamos a ver qué pasa con la comparación. Si volvemos a la fórmula de Malthus, tenemos que el diferencial de la población sobre el tiempo es igual a la tasa de crecimiento por la población en el tiempo. Entonces, aplicamos lo que hemos aprendido en esta clase, separamos los términos, aplicamos el factor integrante con respecto al tiempo y resolvemos las integrales, donde aplicamos primero el logaritmo, luego el exponente para resolver el logaritmo para p y despejamos así la constante c, que es muy importante. Esa constante c entonces termina siendo la población en el tiempo sobre el número de Euler elevado a la tasa de cambio por el tiempo. Esta constante c entonces la podemos resolver en los siguientes términos. Tenemos una tasa de crecimiento que ya habíamos calculado
que es del 0.0277. Y además, de acuerdo a los censos del DANE, teníamos que una población en Bogotá en 1985 era de 4.320.943 habitantes. Entonces reemplazamos en la ecuación que obtuvimos ahorita para la constante C y dividimos los 4.320.943 habitantes por el número de Euler elevado a la tasa de cambio por el año. Y esto nos da un número que en la calculadora científica se lee como 1.988 por 10 a la menos 17. Esto es un número decimal que podemos apreciar aquí. Son 15 ceros, seguido desde 1988. Entonces, calculemos la población malthusiana. Resuelta la constante C, utilicémosla entonces para encontrar la población en el tiempo, dado que el tiempo sea el año 1997. Entonces, aplicamos que P de 1997 es igual a C por Euler elevado a la tasa de cambio por el año. Y esto, después de darle muchas vueltas en la calculadora, nos da que la población estimada para 1997 con base en estos datos es de 4.970.000 habitantes. ¿Cómo se ve eso en la tabla? Pues nos vamos a poner ese puntico azul para el año 1997. Está un poco por debajo de lo que nos arroja el DANE. Miremos porque son 5 años consecutivos, de donde esa población malthusiana para el año 1998, ¿cómo sería? Entonces volvemos a la fórmula, reemplazamos los valores y nos da que para 1998 esta población va a ser de 5.130.000 habitantes. Lo ponemos en nuestro gráfico y empezamos a ver un patrón interesante, ¿no? Es una razón constante de crecimiento, pero los números de Malthus siguen estando por debajo de los números del DANE. Vamos por el tercer año, 1999, reemplazamos, calculamos y nuestros resultados son 5.300.000 habitantes. Miremos la gráfica de nuevo y se empieza a conservar ese patrón de esa tasa de crecimiento, pero por debajo. Vámonos para el cuarto año, el año 2000, el cambio de siglo. Y ese cambio de siglo, según Malthus, en Bogotá, nos va a dar 5.480.000 habitantes. Cuando en realidad, según el DANE, ya estábamos llegando casi a los 6,5 millones de habitantes en Bogotá. Y el quinto año, el 2001, son 5 años consecutivos, nos da un ponderado de 5.660.000 habitantes. Y aquí están nuestros 5 años del ejercicio calculados de acuerdo a Malthus. Siguen un patrón y una línea paralela a la que tiene el DANE, pero sigue estando por debajo de los números del DANE, casi que por 1.200.000 habitantes menos. Entonces, en conclusión, Thomas Malthus, Inglaterra, siglo XIX, tiene sus hipótesis sobre el crecimiento, pero yo pienso que la conclusión que podemos sacar de esto es que la población bogotana es aún mayor que lo esperado por Thomas Malthus. ¿Por qué? Porque pues es indiscutible que en Colombia tenemos unas condiciones de violencia, de desplazamiento forzado y de conflicto armado que han empujado a la población a buscar refugio en las ciudades por décadas, ¿no? Desde la Guerra de los 1000 días, Colombia no ha tenido días de paz. Y esa tasa de crecimiento, aún a pesar de que conserva esa proporción similar, incluso con los avances científicos, pues se sigue conservando. Y yo creo que esto no se refleja en los números, por su contraste con las muertes violentas por concentración de población y pobreza en la ciudad. Entonces, si bien la medicina ha mejorado, ¿no? Las condiciones han mejorado,
Yo sí pienso que Malthus tenía todo la razón en el sentido en el que esa concentración de población empieza a arrojar en contraposición a un bienestar en salud, un aumento en la violencia interna y esa relación entre violencia y salud sigue siendo ajustada a esa tasa de crecimiento de Malthus que establecía esa relación entre la tasa de nacimiento y la tasa de muerte, pero por un problema de violencia. Lo que sí empieza a darle a Malthus es la razón de la necesidad de que se ejerza un control en la población, pero además de eso, de tener la razón en el sentido en que ese crecimiento de población finalmente se termina viendo afectado por los factores externos de salud, de epidemias, de violencia y de guerra. Muchas gracias.